Trabajó un tiempo en la biblioteca de la universidad y después trabajó en tesorería, que ahí viene la parte más, donde empiezan los problemas. El embarazo de Lorena transcurrió más apacible, que fue en el año, Lorena nace en el 22 de julio del 73. Ya con el embarazo, parto de Carolina, ya los ánimos estaban muy caldeados. Estaban el tema de las bombas, ya habían empezado a aparecer las bombas y estaban los Ponce y un montón o sea, ya ahí era como que empezabas el miedo lo empezabas a percibir. Sí, los controles, siempre fui muy responsable con eso y estaba siempre mi mamá y mi suegra. ¿Tenías control? Sí, tenía 18 años. Lorena nació cuando tenía 19. Pero tuve mucha contención. Siempre estaban mis cuñadas o mi hermana que me acompañaban al médico. O sea, Oscar trataba de acompañarme, pero bueno, como tenía una militancia muy activa, a veces podía, a veces no podía. Entonces los controles por ahí iba alguna de mis cuñadas o mi hermana. Y lo viví como viví todos mis embarazos, como situaciones maravillosas, maravillosas a las que disfruté mucho, siempre todos partos naturales, los esperaba, le tejía. ¿Te asistieron en un hospital? Sí, en hospitales públicos siempre. Digamos que para mí fueron etapas maravillosas, más allá de todo lo político que estaba alrededor, fueron etapas maravillosas las de mis embarazos, porque los quería, no eran planificados, solamente creo que planificamos uno, pero siempre festejábamos el hecho de una nueva gestación. No, yo no sabía lo que era un orgasmo, absolutamente. Así que mucho menos una gestación, no sabía, lo aprendí todo con el Congo en ese momento, lo que era la menstruación, porque mi mamá no me había explicado, porque había crecido prácticamente en el campo, sin televisión, sin nadie, sin la posibilidad como hay hoy de charlar con gente y que las chicas, mis nietas, tienen todo el manejo y toda la información de una relación sexual. En ese sentido, yo creo que tiene que ver con haber crecido en el campo, ¿no? Esa ingenuidad, la falta de educación. En la escuela no era tan discontinua la educación que no recibí formación ni tampoco tuve acceso a los libros. Y la iglesia, cuando estaba en el pueblo, participaba mucho de la iglesia, pero, por ejemplo, nunca... ¿Qué te va a explicar la iglesia? Por favor, imagínate ahora cómo están con la provida, imagínate si en aquella época la iglesia te iba a dar formación. Creo que esa falta de formación fue la que me llevó a ese tipo de cosas. Pero después, volviendo a la pregunta de los embarazos, sí, leí, me interioricé bien cómo era un embarazo, me decía los controles, me alimentaba bien, me cuidaba. Siempre fui muy responsable con mi salud hasta el día de hoy, con la alimentación, sobre todo cuando tenía hijos de por medio, me esmeraba más en partos naturales. La más dura fue en México. La más dura fue en México, donde nació Diego, porque bueno, no estaba en mi país, eran culturas totalmente distintas, una sociedad mucho más machista, entonces el embarazo fue notoriamente distinto, porque estaba lejos de mi familia, que siempre la familia festejaba los atrasos, festejaba los nacimientos. Yo cuando volvía del hospital era la reina, tenía flores, bombones, cuidados. Entonces en México todo eso, esa carencia la sentí muchísimo. Después en los hospitales en general
Bien. Y con el cuidado después de los niños, del bebé, los bebés, porque eran como muy poca Seguiditos. diferencia de edad, ¿cómo se organizaba la familia? Bien, en la etapa que estuve cerca de mi familia y la familia de Oscar, que fue mientras estuvimos en Bahía Blanca, siempre tenían las mamás, mi mamá, mi suegra, mis hermanas, mi cuñada, siempre estaba contenida, digamos. Esa etapa no me costó tanto. Me costó después cuando nos vinimos a Viedma, cuando lo amenazan a él y nos vinimos a Viedma, ahí ya, bueno, ahí tenía, cuando estábamos en Bahía Blanca tenía 2, y el embarazo de María Eugenia transcurrió acá, en una casita acá a la vuelta. Si bien enmarcada dentro de una dictadura, pero que hacía cosas así que decidía por mí misma. En esa etapa también, como una de mis hijas se hacía pis, y la abuela por ahí le decía, mirá que te haces pis, que varias cuestiones tuve con respecto a mis hijas. Una era decirle dónde estaba el papá, porque los abuelos le decían está en una escuela. Entonces era decirle estás en una escuela, ellas empezaban a ir al jardín. Entonces, ¿cómo en una escuela? Es más, Lorena decía, ¿por qué tienen armas? Entonces dije, no le podemos decir eso porque estamos... Entonces sentí que había cosas que yo tenía que buscar ayuda para poder ponerme firme ante la educación de mis hijas. Entonces busqué ayuda en el hospital municipal, fui y pedí ayuda. Dije que esa era mi situación y que una de mis nenas se hacía pis, o por ejemplo, todas tuvieron regresiones a pañales, a mamaderas, a chupetes, todas a partir de la desaparición del papá tuvieron regresiones. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que encarar, sola no puedo, y fui al hospital, planteé el problema que tenía, y hicieron ahí una reunión de psicólogos y psiquiatras, un equipo. Era un equipo que me evaluaron y me dijeron, no, mirá, no es para psicólogo, te va a atender un psiquiatra porque estás, o sea, como que había perdido la capacidad de llorar, porque yo desde ese día que dije, me tengo que bancar esto con la frente alta y salir adelante, dije, nada de lágrimas, acá esto viene bravo y tengo que... Entonces ellos lo vieron como una cuestión así preocupante, de que no llorara, de que no tenía amigos, que no tenía un entorno. Me dijeron, no, la vida sigue, te vamos a atender a vos y después van a venir las nenas. Entonces yo me enojé cuando dije, no, yo no quiero ni pastillita ni psiquiatra. Yo estoy viniendo a buscar ayuda para ver cómo salgo adelante con mis hijas. Ahí tuvimos una discusión que trataron de convencerme que no le tuviera miedo a la psiquiatría, que los remedios me iban a ayudar a volver a mi estado, como que estaba muy ansiosa, todo eso. Le dije, bueno, perfecto, no vengo. Ustedes me medican y me atienden con un psiquiatra, no vengo, listo. Entonces me dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Empezás con los psicólogos y si los psicólogos ven que lo necesitas, vos ya te vas a dar cuenta que no hizo falta seguir con la psicóloga, que fue, para mí, fue de una ayuda invalorable porque me ayudó a encauzarme, porque yo en muchas cosas como mujer me sentía en el medio del mar, como un barco sin timón, no tenía de qué anclarme, porque decía, ¿cómo las educo sola? ¿Cómo consigo trabajo? ¿Cómo vivo toda la vida con mis suegros? O sea, estaba 15 días con mi papá y 15 días con mi suegro. Entonces, a su vez estudiaba, lo iba a ver. Entonces la terapia me encauzó, me bajó la culpa por estar libre, me bajó la culpa de que cometiera errores como madre, o como mujer, o como hija, porque a mí me parecía que hacía todo mal.
Y también tenía que ver un poco la exigencia de él desde adentro, ¿no? Que calificaba y me decía, esto no va por ese lado, estás haciendo mal, haz lo que te digo. Entonces estaba yo con una dualidad y la terapia ayudó a que diga, no, yo estoy afuera, estoy en libertad, es cierto, pero mis hijas soy la que veo su realidad y soy la que decido sobre su realidad. Entonces, ¿y esto fue aceptado, digamos, por el Congo? ¿Cómo lo sintió? Sí, lo tuvo que aceptar porque estaba adentro y no había muchas alternativas. Y también lo tuvieron que aceptar sus papás, porque como buenos papás, ellos intentaban que yo siguiera que ellos leían las cartas, que yo siguiera un poco las indicaciones, ¿no? de lo que decía él que había que hacer, vender esto, el otro, porque el camión estaba en deuda, o sea, lo estábamos pagando en cuotas, entonces quedábamos con una deuda que había que resolverla, y esa la resolvía mi suegro y Pocho Fernández ayudaba, entonces eran todas cosas que había que resolver sobre la marcha y nadie tenía la bola de cristal ni lo económico, 5 días a verlo, pagar hotel, pagar el combustible, la estadía allá. Entonces las nenas pasaron bastante tiempo sin verlo. Hasta que, como te decía recién, la psicóloga me dijo, antes que un papá ausente, es preferible un papá en la cárcel. Porque él tenía miedo como había casos de papás que se habían sentido muy mal porque sus hijos la habían pasado mal, él quería evitar esa etapa de que los fueran a ver allá porque no era la cárcel de Villa Floresta, era una cárcel de alto riesgo donde era extremo. Entonces la psicóloga me dijo, no, mira, acá la que está afuera sos vos, la que tenés que velar por tus hijas sos vos, y es mejor para ellas que lo vean. Bueno, lo trabajamos con las nenas y lo trabajamos con él y fuimos, y fue fuerte.